En cuanto a la valoración del impacto de la educación musical en la sociedad y en la economía del conocimiento, en este proyecto esta valoración la medimos a través de un cuestionario que estaba compuesto de dos grandes bloques, uno sobre la satisfacción con las actividades desarrolladas en el aula de música por los participantes y otra por el impacto de esta educación musical en su desarrollo académico y personal y profesional. La muestra participante en este estudio fue representativa de la población española y estuvo compuesta por 2.000 sujetos, 1.000 hombres y 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 22 y los 32 años, que coincidirían con aquellos que habían cursado y desarrollado ya sus estudios de educación secundaria. Además, pues como comentaba, de diferentes partes de este país. Para ello realizamos una encuesta online a través de un panel de consumidores de NetQuest entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Y una vez que tuvimos los resultados, lo que hicimos fue analizarlos utilizando el paquete estadístico SPSS, que es el paquete más usual dentro de los estudios estadísticos en el ámbito de las ciencias sociales y la educación, y en este sentido realizamos pruebas estadísticos descriptivos, pruebas paramétricas con TED-Student y ANOVA de las variables estudiadas, comparadas además a través del estadístico de Monferroni. Una vez analizados los resultados con el paquete estadístico SPSS, las principales conclusiones sobre el grado de satisfacción de las actividades realizadas en el aula de música, en primer lugar, pues hay que señalar el alto número de participantes que nos indicó que no habían realizado las actividades que se incluían dentro de este bloque. No obstante, de las que más han señalado, las más satisfactorias para ellos han sido las de formación instrumental relacionadas con la flauta dulce, con la práctica instrumental con láminas, así como un poco más lejano, la formación vocal. La educación musical, según los participantes en este estudio, pues tienen un escaso impacto en su desarrollo académico, personal y profesional, siendo las experiencias que han vivido a lo largo de la educación primaria las que han señalado como las que les han aportado una mayor riqueza en este desarrollo. Bien, lejos de ser un dato alarmante, esta situación no es exclusiva de la educación musical en primaria y secundaria, puesto que, por ejemplo, los datos que se obtienen de los informes PISA, por ejemplo, miden el nivel de adquisición de conocimientos. No se les pregunta a los alumnos su grado de satisfacción con los aprendizajes recibidos en el área de matemáticas o lengua, por ejemplo. Sin embargo, esta situación nos puede indicar que no se están siguiendo los contenidos que se tienen que trabajar en la educación primaria, y así cabría cuestionarse y plantearse desde los resultados que obtenemos en este estudio qué contenidos de la educación musical queremos que se desarrollen en la educación primaria y secundaria, tanto en la escuela como en el instituto. Y además, y también muy importante dentro del contexto actual de la educación del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, cuáles deberían ser los procedimientos didácticos que puedan favorecer este desarrollo académico, personal y profesional de los estudiantes. Los profesores están encantadísimos de que nosotros colaboremos porque conocen a las familias. Es que lo principal en la educación es eso, la relación entre alumnado, familia y profesores, para que funcione. Los alumnos están encantados de que los padres vengan porque les gusta que colaboren, porque ya que les gusta que en casa colaboren, pues si viene el padre o la madre a colaborar en el aula, los alumnos están encantados. Nuestra participación es muy sencilla porque tampoco pretendemos venir ni a ocupar el sitio del profesorado, ni mucho menos. Nuestra participación sencillamente es en los grupos interactivos,
Se hacen varios grupos, en cada grupo hay un adulto y ese adulto tiene que procurar que los niños trabajen entre ellos, que interactúen, que se comuniquen, que trabajen como en el futuro se va a trabajar, no un lorito, un profesor ahí en la pizarra, un lorito, y quien haya escuchado y quien no, pues no sale. Entonces los niños así aprenden mucho más, se les ve que aprenden cosas, que el grupo interactivo es la mejor clase, además ellos lo dicen, es cuando he aprendido, dice yo aquí he aprendido, y sin embargo en clase con el profesor a veces ni aprenden, porque se distraen mucho, los niños algunos son trastos, entonces pues son muy distraídos, y lo dicen ellos mismos, lo dicen que a ellos les encantan los grupos interactivos porque se lo pasan bien y porque aprenden. Pues hacemos trabajos, tertulias musicales, y dentro de esos trabajos hay muchas cosas libres. También tocamos instrumentos. Y los trabajos pueden ser, nos elegimos nosotros, la maestra da como una hoja de trabajo que podemos hacer y nosotros la elegimos. Pero musicalmente sí podemos diferenciarlo. El rock and roll es de los 50. En los trabajos tenemos que salir a exponerlos y antes de exponerlos pues nos los leemos algunas veces y cuando los exponemos pues sí se nos queda algo de los trabajos. Primero explicamos como lo hemos escrito en el trabajo y después lo explicamos en nuestras palabras. El maestro nos dice de qué se trata el trabajo que tenemos que hacer y nosotros buscamos la información. Y la pieza se titula The Velocity. El maestro nos suele escribir una partitura en la pizarra y entonces nos enseña, vienen las notas del instrumento y tenemos que tocar esas notas. La tertulia musical nos pone una música y nosotras tenemos que escribir pues lo que nos recuerda a esa música. O lo que nos imaginamos. Pues dejamos sonar tranquilamente un par de minutos, nos concentramos en la música, y cuando tranquilamente nos vayan viniendo cosas a la cabeza vamos escribiendo, ¿vale? Los maestros nos suelen preguntar, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece si vamos a dar hoy los verbos? Pues entonces yo no puedo opinar si vamos a dar hoy los verbos, los damos sí o sí. Podemos dar nuestra opinión. La construcción de instrumentos musicales, por ejemplo. Dibujos. También. Primero lo hacemos y podríamos hacer como más trabajo y más fácil porque ya que somos un grupo, pues una puede empezar con una cosa y después la otra que puede terminar. Vi que con todo lo que yo ya sabía de antes, que de música creo que era bastante y de didáctica específica también, me di cuenta de que no era suficiente. Es decir, yo tenía formación en magisterio de música en cuanto a juegos, canciones, instrumentos ORF, etcétera, muy válida, pero bueno, era sobre didáctica específica. Luego tenía también pues eso, mucha formación musical, ¿no? Del conservatorio, de musicología, etcétera. Pero había algo ahí que no cuadraba y es que yo siempre he creído en la idea de democracia, de hacer un mundo mejor, de justicia social, de transformación social a partir de la escuela. De hecho, bueno, yo pertenecía a un grupo de investigación de la Universidad de Granada que trabajaba en esa línea y luego pues lo que ocurría era que en realidad mi teoría pedagógica, digamos, no se correspondía del todo con la práctica de aula, porque sí, yo intentaba hacer actividades que me las trabajaba un montón, que las preparaba muchísimo, intentaba motivar, hacer, preparar y hacer, pero no me daba cuenta de que lo que fallaba era que todo el rato el que hacía era yo. Y realmente cuando empezó a transformarse, es decir, hubo un momento en el que yo me planteé o cambio la teoría o cambio la práctica, pero las dos cosas juntas no casan, es decir, no se puede creer en la democracia y luego ser tú el que decide absolutamente todo e impones todo en el aula, ¿no? Porque entonces no estás construyendo democracia en el aula. Entonces, bueno, por ahí empezó el tema. Cuando empecé siendo en la docencia, y a pesar de que me lo curraba mucho, como he dicho antes, bueno, mis resultados eran parecidos a los que podría tener ciencias naturales, sociales o inglés, es decir, bueno, tenía un índice de suspenso considerable. Ahora, sin embargo, pues tengo bastantes menos suspensos. De hecho, hay grupos en los que prácticamente no tengo, siempre hay, ¿no? Pero bueno, sí que hemos bajado muchísimo el número de suspensos. Y sobre todo una cosa mucho más importante, y es que yo creo que se promueven aprendizajes que antes no estaban. Es decir, antes aprendían, como en casi todas las asignaturas, a leérselo del libro,
memorizarlo, metérselo dentro de la cabeza y luego vomitarlo en un examen y a los 3 días ya no se acordaban de nada, ¿no? Yo estoy convencido de que conmigo por lo menos aprenden a cómo organizar la información, a cómo deben de exponer un trabajo o en otros casos pues a cómo construir un instrumento o a cómo hacer un comentario de un videoclip o de una película, que también es interesante, ¿no? La cultura audiovisual que les rodea por completo y cada vez más toda su vida, ¿no? No es lo mismo un profe de música que llega y habla de la música de la Edad Media y de Mozart y de Schoenberg, que alguien que escucha y valora esas aportaciones musicales, esa cultura del alumnado que ya traen. Es decir, yo creo que hay que incluir, no excluir. O sea, eso de la inclusividad en este sentido tiene que darse también. No podemos partir del elitismo y el clasismo de que es que la música clásica es la mejor y es la única. No, es una, distinta a la que ellos y ellas escuchan. Evidentemente nuestra función, también digo, y por eso es por lo que hago las tertulias musicales y por eso no renuncio tampoco al trabajo de los contenidos del temario, nuestra función es llevarles desde la cultura que ellos ya tienen hasta esa otra, es decir, tampoco vamos a decir, bueno, esta es su cultura y que se queden ahí y que no conozcan ninguna otra, todo lo contrario. Mi función como profe es que accedan a esa otra cultura, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se sienten incluidos, cuando se sienten valorados, pues la actitud de apertura, de motivación y de escucha activa, de decir, oye, pues que, en fin, que el profe nos valora, el profe nos escucha, vamos a escucharlo a él, ¿no? Oh, qué bonito. Venga, ¿alguna más? Venga, si no lo hacemos como otras veces, que vamos de uno en uno, lo veis todo y ya está. Venga, vamos. Las estadísticas están ahí, se pueden ver en cuanto a aprobados, en cuanto a las calificaciones, y más allá de las estadísticas, que a mí me interesa casi más la parte cualitativa, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Las competencias clave, la multiplicidad de saberes que se dan, ¿no? A partir de esta práctica docente, no es comparable con una escuela tradicional transmisiva y basada en el libro de texto. Llegamos al centro, nos conocen casi todo el alumnado y profesorado y entonces pues entramos al centro y somos meros, ¿cómo decir?, meros soportes de la clase, intentamos intervenir poco, ellos son los protagonistas, claro, y los partícipes en la educación y en lo que se hace en clase. Claro, eso es en los grupos interactivos, que es lo que más o menos más voluntariado acoge. Luego también tenemos algunas otras actividades, hacemos un mercadillo de valores que se hace antes de Navidad y ahí intervenimos todos, ¿no? Cada uno con un mercadillo. Luego muchas veces en cualquier actividad extra que ellos piensen que podemos aportar algo, ¿no? Sí, que los padres podemos colaborar de cierta manera para facilitar un poco el ambiente de familia que hay en el centro. Claro, y también darle un poquito, quizás a veces no todo tan cuadriculado, ¿no? Sino un poco más lúdico o con una aportación extra, ¿no? Sí. La verdad es que es muy importante y lo hemos asumido como padres y quizás como comunidad, que nosotros somos parte de ellos, somos los más interesados en la educación de nuestros hijos y de nuestros niños, que es en la sociedad en la que ellos van a estar, son amigos, ¿no? Son vecinos. Donde se relacionan entre ellos y además dentro del centro y fuera del centro, o sea que eso es importantísimo. Claro. La colaboración que existe entre los padres, sí, y entre los maestros. También están con los maestros, sí. Y bueno, y la verdad es que como no hay nada que ocultar, gracias a Dios, pues entonces participamos muy felices.
Como el centro está dentro de este programa de comunidades de aprendizaje, pues se pretende que las materias no estén estancas, no sean departamentos separados, sino que estén interconectadas y que entre todas ellas formen un poco el desarrollo integral del alumnado. Entonces, bueno, pues la música intenta trabajar las diferentes competencias clave que se establecen para la etapa de primaria, siempre de una forma interactiva, manipulativa y sobre todo que el alumnado aprenda no de mí, sino de lo que entre ellos y ellas puedan aportarse. Trabajar la música desde este enfoque interactivo, participativo, en el que la familia toma un papel activo e imprescindible, mejora no solo los resultados académicos, sino las interacciones sociales entre los niños y las niñas y, digamos, incluso la relación con las familias. Dentro de la familia mejora la comunicación, el reconocimiento de las emociones de cada uno y esto en el ámbito artístico pues es fundamental. Entonces le pregunto cómo es su mundo, entonces le explica que tiene que transportar. Destacan las tertulias dialógicas, que en el centro hay diferentes líneas. Conmigo en la música destaco las musicales, ¿no? Las tertulias dialógicas musicales, en las que buscamos una excusa musical para crear un ambiente de intercambio de experiencias, de emociones, de sensaciones, en el que ellos destacan aquello y ellas destacan lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado y aquello que les ha hecho sentir algo. También están los grupos interactivos, que son unas dinámicas en las que ellos trabajan diferentes actividades y van rotando para poder disfrutar de todas ellas, siempre dirigidas por un voluntario de la comunidad. Su papel fundamental es propiciar la interacción. No necesitamos que sea una persona formada con un determinado nivel de estudios. Muchas veces ellos y ellas tienen esta duda. Bueno, pero es que yo no sé ni leer, es que yo no sé escribir, es que yo de esto, de música no sé. No, no es necesario, porque lo que yo busco es que no haya ningún niño y niña ausente en el aula. En la enseñanza tradicional, pues muchas veces los niños y niñas te están mirando continuamente a ti, la interacción es mínima, hay 2 o 3 que levantan la mano continuamente para responder y de ahí no salimos, ¿no? Pues de esta manera buscamos que nadie esté ausente, que todo el mundo exprese lo que siente y las impresiones que tiene de las distintas actividades que están desarrollando para darles la oportunidad de brillar en algún momento de esas 4 actividades. Normalmente son variadas precisamente para esto. Pues para que si son más lingüísticas, pues el que se le da un poquito mejor hablar, pues brille. Si son más a lo mejor visuales, pues lo mismo. Si son más de interpretación musical con instrumentos, pues siempre hay alguno que puede encontrar su oportunidad o alguna para que se fijen en él o en ella. La interacción que se produce entre ellos y ellas, el voluntariado e incluso los docentes que podamos estar en ese momento en el aula, es el factor clave. De hecho, los estudios que nos vienen de neurociencia aseguran que el aprendizaje con interacción se multiplica, puesto que tú tienes que exponer todo lo que tengas, las habilidades sociales, el proceso cognitivo, el desarrollo que se esté produciendo en ese momento y todas las competencias que tú estés desarrollando durante esa etapa de tu vida, las pones en marcha en una situación de aprendizaje que es real. No estás en un libro de texto con un ejercicio inventado que probablemente esté descontextualizado, sino que estás haciendo una actividad real en la que necesitas resolverla ayudándote de tus compañeros y compañeras e incluso en ocasiones del voluntario o voluntaria que esté en ese momento en interacción con el grupo. La manipulación es fundamental. Entonces, los instrumentos están siempre presentes, la reproducción de audios está siempre presente, la tecnología está muy presente, porque no nos podemos olvidar que estamos trabajando con nativos digitales, entonces necesitamos que ellos se desarrollen para probablemente profesiones que no conocemos. Entonces utilizar el mayor número de herramientas posibles para que luego puedan utilizarlas en su futuro próximo.
la dinámica de las tertulias para ellos y ellas supone varios aspectos muy importantes. Para unos les da la intimidad suficiente para poder desahogar muchas veces problemas que han tenido en su vida cotidiana. Depende si la quieres conservar. El diálogo debe ser la moneda de cambio en cualquier escenario, porque uno cómo aprende mejor. Cuando se siente bajo presión, se duda de sus capacidades y se espera de él cosas que a lo mejor no puede conseguir, o en un entorno en el que tú puedes decir dónde me encuentro, dónde quiero llegar, qué cosas me gustan, qué cosas te gustan a ti, para que esto sea un intercambio. Entonces, gracias al diálogo, en el caso de la música, qué mejor, encontramos ese punto de inflexión. O sea, es decir, yo dedico muchísimo tiempo previamente a conocer qué les gusta, qué quieren hacer, sobre qué quieren hablar, qué temas les hace excavar más en las experiencias que han podido tener, para yo, a modo de cuña, ir utilizando pues, esos contenidos musicales que la legislación nos invita a introducir, pues como excusa para crear situaciones de aprendizaje. En el caso de la tertulia de esta mañana, pues simplemente la igualdad de género ha sido ¿no? digamos la colchoneta que nos ha impulsado pues, a hablar de música, a hablar de estilos musicales, a hablar de distintas épocas de la historia de la música, de distintos gustos musicales que ellos y ellas puedan tener. Entonces, en vez de hacer una ficha, rellenar huecos, pues estamos utilizando el diálogo como ficha de cambio, ¿no? para crear la situación de aprendizaje. Yo siempre recuerdo mucho a mi profesora de música del colegio, a Milagros, porque aunque, como se dice siempre, que de pequeño siempre me gustaba bailar, cantar y demás, la música siempre ha sido algo que me ha gustado, pero ella ha sido un poco la persona que ha encauzado mi vida musical. Como profesora era una maestra que se preocupaba mucho de los niños, una maestra que además del plano docente puramente, tenía un ámbito personal hacia los niños muy amplio. Era una persona que sabía escuchar, que es muy importante, que todos los problemas que teníamos como niños, aunque a los adultos nos parezcan que no son problemas importantes, para los niños es lo más importante que tienen en ese momento. Entonces, el que una persona mayor, una profesora, te escuche, significaba mucho. Era una maestra que estaba en el colegio para los niños. Era una maestra que cuando estaba en los recreos, por ejemplo, siempre estaba rodeado de niños, siempre. Y no solo paseando por el recreo, sino que igual te acompañaba a jugar, a recoger margaritas, te contabilizaba los goles de los partidos de fútbol. Entonces siempre se rodeaba de niños. Incluso los recreos no era un tiempo en el cual ella descansaba, sino que era un tiempo en el cual ella seguía estando con los niños. Entonces el cariño que te creaba, ese vínculo que se creaba con ella, se trasladaba a Laura, también al aula. El tema del tipo de docencia que tenía ella dentro del aula de música, como he dicho, ya no solo en el plano puramente musical, sino en el personal. Siempre cuando llegabas a la clase de música, tenías algún problema, te había pasado algo en el patio, siempre te escuchaba, no le importaba dedicar algo de tiempo a solucionar las situaciones que te preocupaban. Y después siempre te gustaba ir a clase de música. Sí que después de los años hablando con más compañeros del colegio, siempre estamos de acuerdo en que uno de los mejores profesores que tuvimos fue la profesora de música, porque quizá por ese vínculo que se generaba al preocuparse de ti o por lo que te hacía disfrutar dentro del aula de música, ibas con ganas a música. Y de hecho, muchas veces cuando igual te salías un poco de las conductas que requería un aula de música, pues no lo hacías más que nada por respeto por ella, porque no se lo merecía.
no quita para ser una maestra que también tenía su carácter y cuando tenía que reñirte, te reñía. Pero ese cariño se transmitía constantemente en la clase de música. De hecho, yo creo que la idea de que yo hoy en día sea maestro de música viene un poco por esa forma que tenía yo de transmitir en el aula los contenidos de música. En el plano más puramente musical, el tipo de metodología que utilizaba ella era una metodología, no se ceñía a un libro constantemente. Digamos que el libro de música era más como una guía, una herramienta más dentro del aula. De hecho, yo recuerdo que un mismo libro de música lo utilizaba durante varios años y nunca lo acabábamos. Entonces, las clases de música no eran llegar, sentarte, leer un libro y escuchar lo que decía la maestra. Era muy dinámico, tenía cambios constantes de actividades, tenía el aula dividido en diferentes rincones y en cada uno de esos rincones se hacía una actividad concreta. Tenía el rincón de baile, tenía el rincón de instrumentación, tenía el rincón, por supuesto, con las mesas en forma de U, que también es algo representativo del tipo de docencia, ya que digamos que todos los niños estaban en la misma situación hacia ella. Ella se ponía en el medio y estaba cercano a todos los niños. Entonces, en muchas ocasiones nos dividía en grupos y trabajábamos por zonas dentro del aula. El trato que tenía con nosotros era muy cercano, como ya he dicho, y sobre todo yo creo que lo más bonito que teníamos en el aula de música es que no teníamos miedo hacia ella. O sea, llegábamos y las actividades que hiciéramos, yo no recuerdo tener miedo a tocar la flauta o a tocar el carillón o a bailar o a cantar, porque ella no solía decirte, no, mira, esto no lo hagas, está mal, o reñirte porque no supieras una obra. Ella lo que quería era hacer música. Entonces, te sentías muy a gusto en clase, te sentías muy confiado a la hora de llevar a cabo las actividades, y eso es algo que recuerdo con mucho cariño. El haber llegado hasta aquí se lo tengo que agradecer a una profesora que tuve en el colegio, en mis primeros cursos de primaria, porque hizo que nuestra clase de música fuera algo en lo que podíamos aprender, confiar en la profesora, el estar con nuestros compañeros de una manera muy a gusto, a la vez que aprendíamos realmente sin darnos cuenta. Y era la que intentaba fomentar la música a los que nos gustaba, a los que no, y trataba de darnos un feedback en todo momento y enseñarnos todo lo que ya sabía. Y luego fue ella la que me impulsó a apuntarme pues, a la escuela de música, al conservatorio, y una vez en el conservatorio tuve una profesora de lenguaje musical que era una persona muy mayor, y el primer día de clase fue como, ya verás, esta señora, y al final fue la que me inculcó lo que considero mi base como profesora de música, porque es la que realmente nos empezó a dar todo el lenguaje musical en plan serio, pero a la vez bien. Y conocí a personas nuevas, no sé, fue un ambiente que para mí fue muy positivo como persona, como docente y como estudiante en aquel momento. La profesora trataba de impulsar a todos los alumnos hacia la música, independientemente de su interés, pero a los que veía que tenían más aptitudes o más interés en la asignatura, trataba de pues, intentar que fueran más allá, que no solo se quedaran pues, o con el colegio o con las actividades que pudiera haber en el pueblo en aquel momento. Entonces, en mi caso, yo ya tenía una hermana mayor que había estudiado, bueno, estaba en ese momento estudiando en el conservatorio, e intentó que yo siguiera también esos pasos porque ella consideraba que podía llegar a hacer algo con esto que ella podía transmitirme. Y entonces fue la que habló con mis padres, se preocupó realmente de que yo pudiera seguir ese camino y llegar a conseguir una serie de metas musicalmente. En secundaria fue muy diferente a lo que viví en primaria. Teníamos pues, un profesor que era más mayor, se le veía más desmotivado. También la edad que teníamos nosotros en secundaria no tienes la misma predisposición a ir a una clase que en primaria, ¿no? Pero la experiencia fue negativa porque solo se preocupaba en hacer un poco del libro, el llegar justo a los objetivos marcados,
y no se preocupaba realmente de si todo el mundo había aprendido, de si iba a gusto a clase. Luego también tenía unas instalaciones que eran bastante adecuadas para llevar a cabo actividades de expresión corporal, instrumentación, bueno, teoría, lo que fuese, y realmente no las aprovechaba. Entonces da pena que haya muchos colegios que por lo que sea, o institutos, no puedan tener disponibilidad de ciertos materiales o de una clase que sea apta para realizar según qué actividades, y que luego haya lugares en los que sí los haya y no se aprovechen, ¿no? Entonces, bueno, y también cómo trataba a los alumnos, no sé, totalmente diferente a lo que viví en primaria. En primaria no fue tan positiva por el docente que teníamos, era demasiado estricto, nos imponía las cosas de manera brusca, y entonces nosotros pues no teníamos esa relación con la música positiva, sino totalmente contraria. En secundaria la docente que teníamos era maravillosa, nos enseñó cosas muy positivas, manejar la música desde todos los ámbitos, no solo a nivel educativo, de si apruebas o suspendes, sino que nos enseñó a interiorizar con la música. Depende de cómo te enseñen, pues tú te lo tomas de una manera u otra. Mi experiencia en secundaria ha sido muy positiva, en primaria no tanto, pero bueno, le saco siempre lo positivo. El profesor de primaria que más me marcó fue el profesor de música. Llegó al colegio y para nosotros fue como una bocanada de aire fresco. Un chico joven, jovial, que siempre se estaba riendo, y creo que mi relación con la música empezó gracias a él. Porque yo notaba cómo él amaba la música, y aunque creo que los recursos no eran... A ver, esto es el 98, en el año 1998. Creo que los recursos con los que él contaba eran muy pocos. Pudo hacer que todos los de la clase, todos los de nuestra clase, y no solo de nuestra clase, sino de otras generaciones, pues le tuviéramos especial cariño a la música. Y bueno, y luego gracias a él, digamos, vio, ya no solo en mí, en un grupo de chicos del colegio, de mi clase, vio pues ciertas dotes musicales, y entonces se puso en contacto con las familias y nos animó a nuestros padres para que nos llevaran al conservatorio, si era eso lo que nos gustaba. Y bueno, y gracias a él empecé a los 7 años y ahora tengo 26, y me gustaría lo que yo sentía cuando él nos daba clase, me gustaría que mis alumnos lo sintieran así, porque hacía que todos, ya no solo los que luego fuimos al conservatorio, sino todos los de la clase, que les gustara la música y que intentaran también implicarse, porque parecía que la música era guay. La música era... Todo el mundo pues, se iba con la flauta al recreo y ahí se practicaba, que eso yo ahora no lo veo, no, a lo mejor sí en algún cole, pero fue impresionante lo que hizo con nosotros, y actualmente creo que somos 6 los que estamos todavía en el mundo de la música, de ese grupo que nos cogió. A lo largo de mi educación primaria recuerdo muy positivamente a mi maestra de música. En sus clases, sobre todo, ella vivía mucho lo que hacía, le encantaba dar música y era muy accesible y muy cercana a todos los alumnos. Hacía que nos sintiéramos bien todos en cada una de las actividades que realizábamos, y sobre todo nos trasladó el gusto de la música, que ella misma tenía, a todos nosotros. En educación secundaria, la profesora que tenía también me marcó muy positivamente. Todas las experiencias musicales que he tenido a lo largo de mi vida han sido muy gratificantes. Sobre todo fue en esta etapa cuando ella nos propuso a mí y a otra compañera a que formáramos parte de una agrupación instrumental durante los recreos del instituto. Eso hizo que nos socializáramos más con todo el grupo
y recogiéramos preferencias musicales y gusto por la música y lo compartiéramos con otras personas. A lo largo de todos esos recreos, sobre todo practicábamos obras que realizábamos en clase anteriormente, tocábamos pues, distintos instrumentos, desde instrumentos de láminas, teclado, percusión, y todo ello pues, se hizo al final de curso, se realizó un concierto en el que pusimos en marcha todo lo que habíamos estado practicando hasta entonces. Lo que nosotros perseguimos es la inclusividad de todos los alumnos, enseñar a cantar a todos los adolescentes, tanto chicos como chicas, con especial hincapié en aquellos que están cambiando, mudando la voz, que necesitan de una atención especial, tanto a nivel metodológico como a nivel social. Siempre se ha entendido que la adolescencia es una etapa en la cual la voz se pierde, que los chicos se interesan por otro tipo de cuestiones, como el deporte fundamentalmente, y las que se ponen a cantar son las chicas. Digamos que para combatir un poco este paradigma, desde nuestro instituto lo que hemos hecho siempre es enfocarnos hacia el cambio o la muda de la voz de los chicos adolescentes, sobre todo, dándoles la oportunidad de que aprendan a cantar teniendo en cuenta todas las características, tanto físicas como sociales, de su desarrollo, de su desarrollo en la adolescencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es enseñar a cantar a todos los alumnos, de tal modo que no seleccionamos a los que ya a priori lo hacen mejor, sino que todos tienen la oportunidad de aprender a cantar en clase y luego quien quiere más, quien quiere implicarse más, tiene la posibilidad de incorporarse en alguno de los coros que tenemos. La clave de la motivación está en las habilidades vocales. Más que poner el énfasis en el repertorio, de lo que se trata es de que ellos aprendan a cantar y que sean conscientes de que efectivamente están aprendiendo una habilidad nueva que antes no tenían, ¿no? Y en la medida en que ellos se dan cuenta de eso y se dan cuenta de que eso se hace adaptado a sus propias características, tanto físicas como sociales, porque en la adolescencia el comportamiento social es muy gregario, ¿no? Los chicos van por un lado, las chicas van por otro, y sobre todo los chicos, si se dan cuenta de que ellos van conociendo su voz en la medida en que ésta va cambiando, se va haciendo más grave, y nosotros tenemos en cuenta estos parámetros a la hora de enseñarles y ven un resultado. Esa es la mejor motivación, la motivación a través de ir consiguiendo pequeños logros de habilidades musicales concretas, en este caso habilidades vocales. Yo conocí a Alfonso, que es el precursor de todo el proyecto, le conocía desde que yo era chiquitita por la escuela de música del pueblo, y cuando entré en el instituto me dijo que estaba pensando en hacer un proyecto que era un coro de niños, y bueno, a mí siempre me había gustado cantar, bailar, entonces me apunté de la primera, de los 10 años que hacemos, los 10 años he estado en el coro, y bueno, te empiezas a descubrir a ti misma facetas que no conocías, empiezas a descubrir tu voz, que es un tema súper interesante, ¿no? Entonces descubres que no toda tu vida tiene que girar en torno a las asignaturas del instituto, sino que también puede ser algo artístico. Entonces yo me iba a dedicar a las matemáticas, pero conocí el coro, se crea un ambiente que es como estar en familia, y al final, Alfonso me dijo que tenía voz,
y bueno, pues aquí estamos. Yo dejé el cello porque el conservatorio es muy duro y hay que cumplir con muchas horas, ¿no? Exige mucho trabajo y no lo podía compaginar con la universidad. Pero sin embargo el coro, como es solo 1 hora semanal, un día a la semana, excepto cuando tenemos algún concierto o algún viaje, pues sí lo podía compaginar y aún así es una cosa que me hace mucha ilusión y pues no la he podido dejar. Pero sin embargo lo otro sí lo retomaré algún día en mis estudios, imagino. Yo creo que está bastante relacionado porque en todos hay un trabajo en equipo. Lo único que lo que diferencia la música es como un poco de gestión de la emoción, y eso está muy bien porque bueno, yo era el típico niño pillo, ¿no? del colegio, y cuando me hablaron de este proyecto y me introdujeron en él, la verdad es que fue un cambio emocional muy fuerte, una madurez que yo no me esperaba tener, y relacionándolo con el deporte, la verdad que lo que te he dicho, sobre todo sobresaltar el trabajo en equipo que se hace aquí, el valorar no solo lo que tú haces, sino lo que tienes el compañero de al lado, y es la relación que encuentro yo entre deporte y música. Los proyectos que realizo, digamos que se retroalimentan unos con otros, y digamos que de algún modo, tanto la formación que yo recibo en el coro como lo que a mí me aporta el beatbox en otros campos, me sirve para potenciar unas cosas en unos ámbitos y otras cosas en otros. Es decir, me ayuda a crecer lo que cojo de un sitio para el otro y del otro para el uno. Me sirve mucho. Entré con un amigo, luego ese amigo se fue, después de un año estuvimos los dos y luego me quedé como solo. Yo antes no era así, era totalmente diferente, no hablaba con la gente tampoco mucho. Era más tímido, mucho más timidillo, y el coro, después de 2 años de estar, después de como dar rienda suelta a mi voz, eso me hizo hablar con más gente del coro, y me ayudó un montón en los estudios, y es que fue una cosa que imprescindible ya en mi día a día.